Hoy 10 de diciembre, ¿sí? Completando 6 meses exactamente desde que abrimos estos espacios de conversación de la Federación de todos los Deportistas, estamos haciendo, digamos, la clausura de la parte de escopetas. Y he querido preparar esta clase que es la mentalidad ganadora. Especialmente hoy porque es es la terminación del ciclo del plan general de acción que se presenta para poder llevar a los deportistas dentro del proceso del año y entramos a una etapa, a un periodo de descanso, a un periodo de recuperación en el cual no podemos bajar la guardia de los procesos adquiridos en los modelos de entrenamiento, pero entendemos también a su vez que es una etapa de descanso, es una etapa de relación familiar, de registro con uno mismo. No va a haber mucho tiempo de entrenar y en enero se retoman las actividades, entonces en diciembre es la etapa de recuperación en todos sus sentidos. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de la mentalidad ganadora? Porque he querido hacer una recopilación de toda la información que nosotros estuvimos trabajando en estos 6 meses en la parte mental y ponerla en un contexto mucho más directo y decirle a ustedes por qué nosotros necesitamos tener una mentalidad ganadora. ¿Y de qué se trata esa mentalidad ganadora? Y es este espacio que ustedes están viendo en la pantalla en negro con unos planetas, con unos satélites, la forma en que nuestra mente funciona. Funciona de manera radial, funciona desde un centro de control hacia el exterior, con unos anillos diferentes que van teniendo una connotación específica en cada una de esas esferas a medida que se va expandiendo, como un universo en expansión. Ahí está la motivación, ahí está el proceso de atención, ahí está el autoliderazgo, ahí están todos esos niveles, todos esos anillos que se van saliendo del punto concéntrico hacia afuera, los que me van a dar dando a mí una idea de cómo es la mentalidad en la que yo tengo que empezar a trabajar, que es la mentalidad ganadora. Y entonces, ¿de qué se trata tener una mentalidad ganadora? Recordemos que a veces se gana y a veces se aprende. Y para una mentalidad ganadora, yo tengo que programarme como ganador y convencerme de que yo sí puedo, ¿sí? De que el único que está parado en la peana de tiro con la escopeta soy yo. Y que depende de mí, únicamente de mí, que para ser un ganador debo estar ahí sin ninguna excusa. Y debo olvidarme de las excusas. No hay nadie más allí parado conmigo. El único rival que tengo que vencer soy yo mismo. Y tengo que dejar mis miedos atrás para poder entrar en ese concepto. Y nosotros hemos visto que los miedos son igual a las mentiras y son igual a las excusas. ¿Y por qué decimos que nuestros miedos y las mentiras y las excusas están en el mismo nivel de la ecuación? Porque no tenemos excusas. Recordemos que las excusas no son más que las mentiras que me vendieron mis propios miedos. Y como yo soy el único que estoy ahí parado, soy el único rival que tengo que vencer. Y para yo ganarme, para tener mentalidad ganadora, debemos confiar en nosotros mismos. No es posible, realmente no es posible ganar un campeonato cuando nosotros apostamos con pensamiento perdedor. Y no se alcanzan a imaginar ustedes cuántas personas están compitiendo con pensamiento perdedor en este momento. Y después se preguntan, ¿por qué estoy perdiendo? ¿Por qué no logro alcanzar los niveles que yo estoy buscando? Entonces ahí empieza y trabaja el aspecto de la motivación, ¿sí? Y es que motivarse a sí mismo de manera intrínseca es jugar a ser mi propio coach. Y poder hablarse a sí mismo es la clave de una mentalidad ganadora. Mucha gente me pregunta,
¿Usted por qué habla solo? Usted parece un loco, toda hora está hablando solo. Y se pone temas complejos y los discute y los habla y los trabaja completamente solo. Y la única respuesta que yo tengo para eso es muy sencilla y es que cuando yo tengo dudas de algo, me gusta consultarle a los más sabios en el tema. ¿Y quién más sabio en mí que yo mismo? ¿Quién sabe más de mi motivación que yo mismo? Nadie más. Por eso yo puedo jugar a ser mi propio coach y puedo apostarle a esa característica de mentalidad ganadora. Porque es que para ganar tenemos que confiar en nosotros mismos y tenemos que convencernos. ¿A qué le apuestan ustedes? ¿A ganar o a perder? Cuando estamos en un proceso deportivo. Aquí no hay intermedios. Aquí no hay a veces sí, a veces no. Yo tengo mi mentalidad puesta en una de las dos, en ganar o en perder. Si ustedes le apuestan a perder, ¿cuáles son sus probabilidades al final del día? Las de perder. Porque eso es un convencimiento de uno mismo. No, no es posible ganar un campeonato cuando le apostamos con pensamiento perdedor. La única manera de tener la probabilidad, no la seguridad, pero sí la probabilidad de ganar, es que nosotros podamos competir con pensamiento ganador. ¿Y qué es un pensamiento ganador? Pues es un pensamiento que se aferra a varias convicciones, entre ellas tres que considero fundamentales. Y he hablado mucho de ese tema. Y aquí lo resalto. La primera de ellas, la número uno, es que yo tengo que convencer a mí mismo de que yo sí puedo. Y es una cuestión de fe. ¿Por qué es una cuestión de fe? Porque yo les pregunto, ¿están dispuestos a confiar en sí mismo? ¿A tener fe en los procesos en los que ustedes están inmersos? ¿A tener fe en su vida? ¿En su proceso deportivo? Y es que al final es una apuesta, ¿sí? Y los ganadores le apuestan a que sí es posible. Y sí es posible porque tiene que haber una manera. Porque mientras ustedes crean que es posible y le apuestan a que sí es posible, la posibilidad existe. Y el juego continúa. Y el plato se rompe. Y el éxito llega detrás de eso. Pero cuando alguien dice, no, esa vaina no se puede, no, es que eso está muy difícil, no, es que con las condiciones, ahí se acaba el juego. Ahí se terminaron todas las posibilidades que había. Por ende, si nosotros nos aferramos a la convicción de que sí se puede y se repite a sí mismo, yo sí puedo. Recuerden, el pulgar arriba y directo al corazón. Yo sí puedo. ¿Sí? Estoy convencido de eso y empiezo a trabajar en mí mismo. Y eso me lleva a una segunda convicción en la cual yo tengo que estar inmerso. Y es que depende de mí. Eso es lo que más diferencia a un ganador de un perdedor. El ganador, en últimas, es el que decide asumir que depende de sí mismo el éxito que yo quiero buscar y esa mentalidad ganadora que yo quiero obtener. En última instancia, resolver la situación en la que yo estoy metido, romper ese plato que me está haciendo falta, cumplir los objetivos que yo me tracé, entrar a una final de cualquiera de las modalidades en las que yo compito, subirme al podio, entonar el himno de mi departamento en los Juegos Deportivos Nacionales con una medalla colgada al cuello, solamente va a depender de mí. Y si yo no tengo una mentalidad ganadora, estoy muy lejos de lograr esos metas y esos objetivos que yo siempre me he trazado durante todo el proceso deportivo. ¿Sí? Y más allá de eso, esta convicción que me dice que depende de mí, ¿sí? Nos lleva a nosotros a que no nos sigamos viendo como una víctima de las circunstancias, sino todo lo contrario, a asumirnos a nosotros mismos como el dueño de las circunstancias que están pasando a mi alrededor. Y que si las circunstancias se están poniendo en mi contra, pues yo decido qué hacer con ellas.
y busco la oportunidad de salir adelante, sin quedarme esperando. Porque es que, en últimas, dependes de mí. Yo soy el que estoy ahí parado, solo. Entonces, depende de mí. El que dependa de mí es el que hace que yo pueda crear una oportunidad y que me haga salir a buscar el éxito. Es el que hace que yo salga a hacer que las cosas sí se den. Es lograr ir por los platos, por los podios, por las medallas y por el desarrollo deportivo que necesito crear en mi mentalidad ganadora. Y eso me lleva a una tercera convicción. Y es una tercera convicción muy clave en el proceso de la mentalidad ganadora. Y es que es sin excusas. Sin excusas. Y es posible porque yo reconozco y me conecto con la idea de que sí tengo con qué y que no tengo que buscar una excusa. Yo tengo talento, yo tengo posibilidades, yo tengo oportunidades, yo tengo el equipo, tengo los apoyos, creo en mí, ¿sí? Pero no es un sí puedo en el aire. No es un sí puedo porque pues voy a ver si puedo. No. Es un sí puedo porque está basado en la convicción del valor que tengo para conseguir todo lo que yo quiero. Y ahí es la diferencia donde se distingue al campeón de los demás, en la mentalidad ganadora. Es aquí donde la diferencia está marcada, es en la pauta del éxito. Porque nosotros no tenemos excusas y afrontamos nuestros retos con la mayor de las convicciones. Las excusas atraen aliados y los aliados más excusas. Y no importa qué tan difícil se pueda plantear una competencia. Y no importa qué tan complejo pueda ser la modalidad en la que yo estoy inmerso. Lo único que yo debo tener y tener claro es saber a quién me enfrento. La competencia más difícil que nos podemos plantear es la competencia con uno mismo. Esa es la más fundamental de todas las batallas. Esa es la de la mentalidad ganadora. Reconocer que la competencia es conmigo mismo. Cada uno de nosotros se puede convertir en su oponente más difícil, el verdadero rival a vencer. Porque para nosotros ganar la batalla, o por lo menos tener herramientas para hacerle frente, tenemos que trabajar en tres cosas. La primera de ellas es la forma de pensar. Y es la forma de pensar de un deportista. Son formas en las que yo tengo que comenzar a cambiar el proceso y tengo que comenzar a trabajar de manera positiva. Yo no puedo cargarme de información negativa. Información negativa como no puedo perder otro plato, no puedo cometer más errores, ¿sí? Tengo que ganar, sí o sí. Esas las tengo que cambiar. Tengo que cambiar la forma de pensar mía. Porque los pensamientos anticipadores de ansiedad, especialmente en los de la competencia, ¿sí? Son los que desencadenan una derrota. Y cuando yo empiezo a meterle a eso pensamientos negativos, imágenes negativas, me voy a quedar inmerso en una bola de nieve que no me va a dejar salir adelante. Entonces, tengo que cambiar mi forma de pensar y la tengo que cambiar de manera positiva y empezar a trabajar de manera positiva. La segunda tiene que ver con las fuentes de presión externas. Y es que yo tengo que aprender a evitar que las fuentes de presión me carguen de pensamientos negativos o de ansiedad. Sobre todo la presión que se empieza a imponer uno mismo por querer alcanzar metas que están muy sobre el borde o muy rayadas en las capacidades que tengo o están sobrevaloradas sobre las capacidades que yo pueda tener, ¿sí? El más difícil rival es el propio deportista.
Y es que los propios pensamientos, las propias presiones internas influyen en el camino al mejor rendimiento que nosotros podamos alcanzar. Por eso, la mayor recomendación que yo hago para poder vencer a ese rival en el que me estoy enfrentando es cambiar la actitud. Y cambiar la actitud significa dedicarle poco tiempo al desarrollo de las habilidades que no me están generando a mí logros y expectativas, sino cambiar una actitud hacia las verdaderas habilidades que yo puedo lograr hasta seres naturales. ¿Sí? Y eso es porque nosotros pensamos que hay habilidades que no se pueden desarrollar. Lo que pasa es que no sabemos cómo desarrollarlas. Y yo tengo que centrarme muchísimo en las habilidades que yo tengo. Y no dejar de lado, ¿sí? Y decir, no, es que eso yo ya lo sé, entonces voy a trabajar en las cosas que no sé. Porque nosotros tenemos que trabajar en las fortalezas que tenemos y en las habilidades que tenemos. Y comenzar a mejorar las habilidades que tenemos alrededor, que todavía no hemos desarrollado bien, pero que las vamos a ir vinculando a hacerlas lo más natural y a pasarlas para el lado de las habilidades sí desarrolladas. Y en ese cambio de actitud, ¿sí? Tenemos que pensar que sí se tiene que trabajar con la mente. Y a diferencia de lo que muchas personas puedan pensar, es que piensan que la gente que se apoya en psicología o que se apoya en psiquiatría es porque tienen algo que anda mal. Y es todo lo contrario. Miren, el tiro es un deporte con alta predisposición y exigencia física, pero conlleva un altísimo porcentaje de fortaleza mental. Así que si nosotros trabajamos esa área de fortaleza mental y en la parte psicológica, no es porque algo ande mal en la cabeza, sino todo lo contrario, porque es que necesitamos que todo trabaje muy bien en la cabeza, que todo esté funcionando perfecto. Y ahí empiezo yo a cambiar esos hábitos y comienzo a cambiar la actitud y empiezo a entrar a una mentalidad ganadora. En la vida, en la vida, no es tan importante las cosas que nos pasan o nos suceden, como lo importante que es que uno piensa de sí mismo. No es muy importante lo que nos pasa, sino lo que yo pienso de lo que nos pasó. Eso es lo más importante. Y es con esa actitud, ¿sí?, con la que ustedes se van a enfrentar a las cosas que nos van a suceder. Hay que hablarse a sí mismo. Y hay que hablarse a sí mismo de manera precisa y clara. Porque hay que poner en contexto las cosas que yo quiero que realmente me pasen y me guíen en la dirección de poder realizarlas. Nosotros, por lo general, hablamos con rodeos. Y a nosotros mismos, con mayor razón. Y eso es muy frustrante en muchos sentidos. Porque es que algunas veces pensamos que no somos capaces de decir las cosas y mucho menos de decírnoslas a nosotros mismos y reprendernos a nosotros mismos. Y terminamos diciendo cosas que no queremos decir, ¿sí? Aquí, yo los invito a que empiecen a hablarse a ustedes mismos con claridad y dejen a un lado el temor de comunicarse a ustedes mismos las fortalezas que tienen y qué necesitamos cambiar para lograr lo que queremos. Porque es que si no nos conocemos a nosotros mismos, si no hablamos con nosotros mismos, ¿cómo vamos a proyectar una imagen de mentalidad ganadora, de campeón, que es la que yo quiero ser? Y recordemos lo del pensamiento positivo. Aquí vuelve y juega un papel importantísimo el pensamiento positivo. Y hace parte de mi mentalidad ganadora pensar positivo siempre. Siempre. No solo en el deporte, en la vida práctica. Tenemos que pensar en una sola cosa a la vez para lograr los niveles de confianza que queremos para nosotros mismos. Entonces, escojan una cosa que quieran tener como meta y empiece a trabajar en ella buscando la forma en que usted se pueda sentir más confiado. Todos tenemos muchas metas.
muchos objetivos que nos hemos trazado en la vida, muchas ilusiones, nos hemos forjado como deportistas en la vida personal, en la familia, pero tenemos que trabajar una por una, en orden, en consecuencia de la anterior y con proyección a futuro. Y una por una sola cosa a la vez, una meta a la vez, ¿sí? ¿Cómo quiere usted que las personas perciban su imagen? Usted tiene que actuar de la manera en la que usted quiere verse. Y eso tiene que ver más con la personalidad de cada uno que con cualquier otra cosa, porque eso determina cómo camino, cómo me muevo, cómo hablo, cómo compito, cómo hablo de mis metas, de mis sueños, de mis sentimientos, de mis proyectos, ¿sí? Si usted mañana, póngase un ejemplo, amanece con toda esa confianza que usted se tiene, con todo ese ímpetu, con todas las metas y las propuestas tan claras de todo lo que hemos trabajado en ese semestre, ¿cómo se imagina usted que las demás personas lo van a ver? Es que no se trata de cómo nos tengan que ver los demás, sino en cómo nosotros tenemos que proyectar la imagen de nosotros mismos. Entonces hay que ponerse también en el papel de nosotros mismos y exteriorizarnos y ver cómo me veo, cómo me comporto, cómo logro alcanzar las metas que me propuse, pero desde la forma de afuera, cómo me veo yo logrando esas metas. No podemos ganar esa seguridad que necesitamos para el cumplimiento de nuestras metas si no nos paramos y nos ponemos a pensar en lo que los demás están pensando diciendo de mí. O sea, yo no compito para que me vean. Yo no compito para que las personas se forjen un pensamiento de mí. Yo compito es para cumplir mis metas y me trazo objetivos para mi vida personal y para mi vida deportiva. Y dejo de lado lo que las personas estén pensando de mí o estén diciendo de mí. Eso no importa. Y hay que sacarlo de la mente porque eso es uno de los factores que más afecta a los tiradores de reserva deportiva cuando están parados en la peana de tiro, cuando logran entrar a la final. Y es que fallan un plato y están pensando qué estarán diciendo en la tribuna o cómo me estarán viendo los demás competidores por haber botado este plato. Y eso no nos deja a nosotros tranquilos. Lo que ustedes tienen que hacer es exteriorizarse y verse a ustedes desde atrás, compitiendo y manifestando la seguridad que da en ustedes mismos tenerse su confianza. ¿Y en qué confían ustedes? En ustedes mismos. Y de esa exteriorización que ustedes hacen de sí mismos, es que depende del éxito que puedan tener, sin importar lo que los demás digan, piensen, hablen o estipulen. Recuerde que allá al frente no está sino usted y está solo y está compitiendo contra usted mismo. Y eso me lleva a un concepto y es que yo tengo que romper ese molde, tengo que salirme de ese cascarón en el que estoy metido y tengo que romper el esquema en el que estoy, ¿sí? Si necesito esa confianza en mí mismo, esa forma para actuar, para lograr mis metas, yo tengo que pensar primero en mí y tengo que romper el molde y salirme de ahí y romper todos los esquemas. Lo que ustedes tienen delante son sus sueños y con sus sueños nadie puede estar jugando ni entrometiéndose. Por eso, yo cambio mis hábitos, cambio mis actitudes, comienzo a pensar en una mentalidad ganadora, dejo de criticarme a mí mismo, especialmente cuando es mi momento de debutar, cuando es mi momento de salir adelante, de ganar, de romper el plato, de entrar a la final, ¿sí? Y magnifico la confianza que yo puedo tener en mí mismo. Rompamos el molde, confiemos en nosotros, ¿sí? Y es que dentro de todo ese proceso, ¿sí? Pues hay una motivación. Y la orientación a la motivación que yo puedo tener no es más que los objetivos que una persona está buscando cuando practica un deporte. Y entonces existe una motivación intrínseca que yo tengo que buscar, que la tengo que sacar dentro de mí. Y existen dos orientaciones a la motivación, ¿sí?
una motivación hacia la tarea y una motivación hacia el resultado. ¿Quiénes están motivados hacia la tarea? Hacia la tarea están las personas que buscan mejorar sus competencias en la actividad que están realizando y se esfuerzan por incrementar las destrezas y las habilidades. Compiten consigo mismo más que con los demás. Por eso es un tema intrínseco, porque es de mí para mí. Estas personas que tienen la orientación de la motivación hacia la tarea, se mantienen motivadas por mucho más tiempo en su proceso de vida deportiva. Y la razón es que no se fijan en los resultados y tienen más resistencia al abandono porque no tienen frustraciones. En ningún momento van a sentirse frustrados. Son persistentes, son resistentes al fracaso y trabajan mucho más. Y lo más importante es que se ponen objetivos realistas o un poquito difíciles, a veces se les va la mano, pero no son inalcanzables porque conocen perfectamente de qué son capaces y se trazan los objetivos para eso. Y hay una motivación que está dirigida al resultado, que es la segunda, ¿sí? Pero aquí son personas de momento, ¿sí? Se esfuerzan por conseguir un resultado y un éxito pasajero en algo. Y claro, se vuelven orgullosísimos cuando consiguen ese resultado que querían, ¿sí? Y persisten a pesar de los fracasos y siguen ahí tratando de salir adelante y buscan en una parte la motivación. Sin embargo, ellos perciben el éxito es en comparación con los demás. Es el que, no es el que dice gané, no es el que dice lo logré, es el que dice les gané, es el que dice ahí les quedo, porque lo hacen es en comparación con los demás. Y eso los hace dependientes. ¿Dependientes de qué? De que para poder ganar tienen que pasar por encima de los demás. Solo buscan el aquí y el ahora. Y piensan que cualquier cosa está permitida para lograr esos objetivos. Piensan que el fin justifica los medios y que a cualquier costo tienen que conseguir ganar. Y entonces son personas que no se sienten cómodas consigo mismo y que no van a desarrollar escenarios deportivos futuros porque no están pensando en una motivación hacia la tarea, sino en el resultado. Y para eso, nosotros, ¿sí?, encontramos unas características de motivación. Hay una ética en el trabajo, hay un compromiso, hay una resiliencia, hay una pasión, hay una persistencia. Hay una ética de trabajo porque un deportista de alto nivel entrena de 6 a 10 horas diarias, intercalando entre el gimnasio y la práctica del deporte. Nosotros, que no somos deportistas profesionales, pero que queremos ser de alto nivel, estamos entrenando entre 6 y 10 horas a la semana, no al día, a la semana. Pero tenemos que ponernos esa meta de trabajo. Recuerden que yo separo mis horas de entrenamiento semanal de acuerdo a la actividad que estoy desarrollando. Entonces el trabajo mental hace parte y suma horas. El trabajo de gimnasio hace parte y suma horas. Los encares que hago en casa hacen parte y suman horas de trabajo. Y los tiros que hago el fin de semana en el club o cada 2 semanas que tengo oportunidad de ir a disparar, hacen horas de trabajo. Y para eso necesito un compromiso con los objetivos a cumplir. Y en últimas, eso es lo que me va a dar a mí la mejora en la práctica del deporte. Además, tengo una alta capacidad de resiliencia. No me rindo ante los fracasos. Un deportista de alto nivel no se rinde ante ningún fracaso. Aprenden de ellos. Y siguen adelante. Porque es que algunas veces se gana y otras veces se aprende. Se aprende. Y eso me genera pasión. Y está relacionada
con la orientación hacia la tarea, por supuesto, porque los deportistas de alto nivel aman practicar su deporte. Los deportistas con mentalidad ganadora aman hacer su deporte y su deporte es lo máximo, es lo non plus ultra de su escenario de vida, ¿sí? Y tienen persistencia, porque practican diariamente para avanzar en las habilidades, porque buscan el mayor número de competencias al año para participar en ellas, porque siempre están aprendiendo, porque siempre están buscando cómo desarrollar sus metas y sacar adelante sus proyectos, ¿sí? Ahora, todo ese proceso yo lo he tenido trabajando durante todo el semestre, lo he tenido trabajando durante toda la pandemia y he estado inmerso en todas estas conferencias y he estado escuchando atento y voy al canal de YouTube que se llama Fede Tiro Colombia y repaso nuevamente las charlas, ¿sí? Pero ¿qué pasa a la hora de competir? ¿Qué pasa aquí? Y es que no hemos tenido competencias este año. Regionalmente logramos sacar un torneo espectacular en el cual hubo 18 personas inscritas, competimos 17 en unas jornadas de fin de semana increíbles, de mucha camaradería, en una cancha espectacular, en Pereira, en el Club de Tiro Punto 30. Un evento que salió por demás fantástico y que tuvimos la oportunidad de poner en práctica muchas de las cosas que estuvimos trabajando en el proceso. Los puntajes fueron buenísimos y se dieron los puntajes porque dentro del proceso todos estuvimos muy comprometidos, ¿sí? Y en parte eso ocurre porque a la hora de competir y poder tener yo una mentalidad ganadora, es importante dejar los pensamientos negativos de lado y cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos siempre. ¿Y eso cómo lo logro? ¿Cómo logro yo hacer eso cuando estoy en competencia? Entonces ahí hay 5 puntos específicos. El primero que yo hago es que cuando yo entreno, entreno para ganar. ¿Y cómo entreno para ganar? Un día de entrenamiento no es un día de ir a hacer unos tiros en el club, no es un día de ir a disparar con los amigos, un día de entrenamiento no es un día en el que yo cojo la escopeta, cojo unos cartuchos, lanzo unos platos y voy a disparar. No, un día de entrenamiento es un día programado, es un día en el cual yo tengo un objetivo por cumplir, tengo un trabajo que hacer y tengo un proceso que desarrollar. Y entonces, en los días de entrenamiento lo que yo hago es crear una memoria muscular que me permita que los días de competencia eso fluya automáticamente y yo no tenga ninguna tensión muscular. Entonces, cuando voy a competir, en lo único que yo tengo que preocuparme en un principio es en centrarme única y exclusivamente en los movimientos. No puedo forzar la actuación natural. Tengo que dejar fluir el aprendizaje muscular del entrenamiento. Todos los encares que yo hice en casa preparándome tienen que surtir efecto cuando yo esté el fin de semana en entrenamiento y cuando esté en competencia muchísimo más. Los músculos guardan memoria muscular y esa memoria de entrenamiento que ustedes aplican, ese aprendizaje que ustedes hacen cada vez que hacen los encares o cada vez que van a entrenar en la cancha, dejan fluir el movimiento el día de la competencia. Entonces yo no cuento platos fallados, yo no cuento platos buenos, yo no cuento cuántos tiros me faltan. Yo lo que hago es centrarme única y exclusivamente en los movimientos y lo que hago es contar los movimientos buenos que hice. Y siempre estoy pensando de esa manera positiva. Lo segundo es que yo tengo que motivarme con pensamientos positivos, visualizando siempre la meta que yo me traté para esa, que yo me fijé para ese proceso de competencia. Y tiene que verse a usted mismo haciendo la ejecución, ¿sí? Y sintiéndose cada vez más cerca del cumplimiento del objetivo a manera que va desarrollando la competencia. Pero es usted, con usted, contra usted. No hay nadie más allí.
Los otros 5 compañeros que están en la pedana, el juez, los 2 planilleros y el de tablero, no tienen nada que ver, absolutamente nada, porque no importa lo que ellos hagan. En últimas, el resultado que yo obtengo es el que yo logre hacer, es el que yo dispare, es el que yo realmente efectúe. Por eso me motivo con pensamiento positivo y me veo a mí mismo haciendo la ejecución. Y para poder yo mantener todo ese proceso fluyendo, ¿sí? Tengo que establecer una rutina y establecer distintas rutinas, claro, para yo poder estructurar los pensamientos intentando mantener la atención en el presente siempre. Solo podemos estar en el presente. Nosotros no podemos permitir que nuestra mente vaya al pasado porque nos quedamos en ese plato que fallamos, nos quedamos en esa ronda que yo consideré que estaba por debajo de mis metas o de mis promedios. En ese mal movimiento que hice, ¿sí? En ese plato de frente que tanto trabajo me dio que lo rompí con el segundo tiro. No, 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 no. Tengo que trabajar en el presente, ¿sí? Igual no podemos estar pensando en el futuro. Eso va a crear unos distractores mentales que no nos van a dejar hacer bien la tarea. Cuando la mente se acostumbra a una rutina, la hace sin pensar. Y seguir las rutinas es mantener el foco en la ejecución y la mente en los pensamientos positivos. Y con las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar todo este semestre que estuvieron en Pereira, que fueron más de 30 personas que pudimos atender acá durante esta pandemia, les hacía el énfasis en la rutina, en el trabajo de rutina. Y cuando realmente se conectaba consigo mismo y lograban establecer los procesos de rutina, esos platos de ahí en adelante eran platos hechos. No importa el que se presentara, no importa cuánto trabajo les había dado anteriormente, ahí realmente funcionaba el esquema, porque ahí lograban entrar en esa mentalidad de campeón, en esa mentalidad positiva cuando manejo la rutina, ¿sí? Ahora, muy importante, yo no puedo ponerme muchos objetivos, no me puedo poner demasiados objetivos en cada uno de los procesos, solamente uno a la vez, ¿sí? Es un error de principiantes, la verdad. Bueno, y no tan de principiantes. Querer cumplir demasiados objetivos al mismo tiempo, ¿sí? Porque es que esto nos añade presión a nosotros mismos y hace que nuestra mente no pueda concentrarse al 100% en una sola meta y, y que al final tampoco vamos a poder dedicarle el esfuerzo que necesita cada uno de esos métodos para poder desarrollar, cumplirlos. Entonces, en lugar de intentar hacer muchas cosas al mismo tiempo sin que nos dé tiempo de acabarlas ninguna, es mejor hacer muy pocas pero muy bien hechas. Entonces, así podemos intentar cumplir nuestros objetivos de uno en uno. Vamos a ver que sí podemos concentrarnos más en eso y podemos mantener la mente en los pensamientos positivos cuando yo trabajo una sola cosa a la vez. Por eso, entre más sencillo, entre más natural yo haga los movimientos, entre más libre esté de preocupaciones mentales, entre mejor pensamiento positivo tengo. Cuando estoy parado a la hora de competir, tengo mi pensamiento ganador, tengo mi actitud mental ganadora. Entonces nada puede influir en mí y yo cumplo mis objetivos y mis metas de una manera más fácil, porque el resto lo tengo ya enfocado en lo que tengo que hacer. ¿Sí? Mantengamos la mente en pensamientos positivos, ¿sí? Hay que confiar en uno mismo. Miren, las metas que yo me propongo tienen que ser alcanzables. Para muchos este tema ya se ha tocado, pero les quiero hacer el repaso, ¿sí? Yo veo muchos tiradores salir de la cancha con cara de desilusión, a pesar de haber hecho una buena ronda. Claro, no, es que todos queremos hacer 25, pues para eso estamos trabajando, ¿cierto? Pero cuidado con lo que ustedes se plantean como metas, porque eso depende la motivación que ustedes puedan tener para la siguiente ronda, para el siguiente campeonato, para el siguiente ciclo, para los siguientes Juegos Nacionales. Estos son cada 4 años.
Entonces yo tengo que mantener una motivación permanente, ¿sí? Y en términos de motivación, esa es la diferencia en el que yo pueda seguir con mi deporte o dejarlo. ¿Cómo establezco mis metas y cómo las cumplo? Mire, muchas veces yo veo salir con cara larga a los tiradores del puesto de tiro de la pedana. Muchas veces. Y les pregunto, venga, ¿qué pasó? ¿Qué tiene? No, es que vea, venía lo más de bien, pero venía súper, hasta el plato 16 venía completo. Y me salió uno de frente, papayito, y lo boté. Y no, de ahí en adelante, hermano, no, se me fue la ronda. Bueno, ¿y con cuánto terminó? Sí. Terminé con 22. 22. Si usted logra hacer eso 5 veces, tira 110. Y 110 en Colombia le asegura entrar a todas las finales. En fosa olímpica. Entonces, ¿por qué está aburrido? No, es que iba para 25. Todos vamos para 25. En el primer tiro, todos hacemos 25. ¿Sí? Pero ¿cuáles son las metas que usted se puso? Usted se puso una meta de 25. ¿Qué pasa cuando usted se pone una meta de 25? Es que voy a hacer 25 en esta ronda. Y usted no se está dando ningún margen de error. Y recuerden que nuestro deporte está hecho de tal forma en que usted se equivoque. Y que tenemos que perdonar los errores y las equivocaciones y entender que somos humanos para eso. ¿Sí? Y en la medida en la que yo entiendo que soy humano y que puedo equivocarme y que por ende me perdono la equivocación, es que yo puedo seguir trabajando adelante concentrado en lo que estoy haciendo. Pero cuando yo llego tengo que hacer 25 y en el plato de 16 voto el que va de frente, ¿sí? A mí se me viene el mundo encima, porque mi meta ya no es cumplible, ya ese objetivo no está cumplido. Y por todo lo que trabajé y por todo lo que hice y todo el entrenamiento que tuve, lo dañé poniéndome una meta inalcanzable. Hay que conocernos a nosotros mismos y hay que saber los promedios que nosotros disparamos para poder poner las metas que yo quiero hacer. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? No, yo quiero hacer 22 y voy a trabajar para hacer el 22. ¿Y qué pasa cuando en el plato 16 lo falla? Pues que todavía la meta es cumplible y que usted tiene motivación intrínseca para seguir, para cumplir esa meta. Y que tiene cómo trabajarla y que tiene pensamiento positivo para hacerlo y que se aferra a sus convicciones para sacarlas adelante. ¿Sí? Y la ronda fluye y sigue. Y usted maneja el margen de error. Y va trabajando en eso, ronda por ronda, objetivo por objetivo. Porque es usted contra usted mismo. Y en el momento en que yo pueda entender que el único rival a vencer soy yo y que soy yo el que pone las metas a cumplir y que soy yo el que busca cómo cumplirlas, ahí es cuando yo realmente tengo una mentalidad ganadora. Ahí es cuando se me marca la diferencia y digo, sí, tengo mentalidad ganadora y estoy listo para la competencia. Listo. Yo sí puedo, porque depende de mí sin excusas. Mentalidad ganadora. Bien, ese es el proceso en el que trabajamos todo el año, ¿sí? Y ese es el proceso en el que nosotros tenemos que irnos a este proceso de recuperación, de descanso, con esa actividad, con ese pensamiento de mentalidad ganadora, convenciéndonos a nosotros mismos de que somos los campeones que queremos ser, para que podamos empezar un 2021 lleno de competencias, lleno de metas, lleno de propuestas, lleno de desarrollo y de práctica deportiva.